Toronto, no es Canadá. Eso lo escucho a menudo aquí. Y de hecho, esta metrópoli rompe un poco la idea de un país del norte poco poblado. Es en Toronto donde casi todos los migrantes que se mudan a Canadá quieren vivir. Y más de la mitad de los habitantes de la ciudad no nacieron en Canadá, sino que vinieron aquí desde otros países. Toronto es llamado el Nueva York canadiense y se parecen en apariencia y ritmo de vida frenético, difícil de seguir. Muchos se esfuerzan por llegar a Canadá a toda costa, pero al encontrarse aquí ilegalmente, comenzar a vivir bien. Una tarea difícil. ¿Estarás trabajando constantemente? En la construcción fui un día. Solo aguanté un día. 2 tanques. Pero aún así, muchos inmigrantes logran tener éxito aquí, alcanzan el sueño canadiense y forman jóvenes familias canadienses. Esto entienden es de Canadá. Soy ruso, esposa afgana. Fui al casino y perdí allí 20,000. 10,000 mucho tiempo, eso es de ella. Soy ortodoxo y mi esposa es musulmana. Podemos tener un icono colgado y al lado estará el Corán. Canadá y Estados Unidos no solo se comparan, sino que a menudo se contrastan. La gente es más amable que los estadounidenses. Te saludan con la mano. Salgan, de Canadá. Poco a poco, la suave Canadá se está volviendo cada vez más dura. Todos vinieron aquí, todos viven en paz y armonía, pero ahora ya no del todo. Ahora ya son muy agresivos, así que no caminen por las calles en absoluto. No todas las semanas, pero verás a alguien en el centro de la ciudad, a alguien disparando. Si te golpean, debes darte la vuelta, sonreír para empezar y luego decir, no me pegues, por favor. Canadá es un país desarrollado. Se ve hermoso, pero requiere dinero e impuestos altos. Te quedarán solo los calzoncillos, ellos te los quitarán. En cuanto a la libertad de expresión, aquí no existe en absoluto. Hoy hablamos de la vida dulce y no tan sencilla en una de las metrópolis más geniales del mundo. Mientras comenzamos, suscríbete a mi Telegram y YouTube. Vamos, Toronto, mamá. Esto es Canadá desde arriba. Verde, ordenada y tranquila. No hay rascacielos porque llegué al pequeño aeropuerto de Hamilton cerca de Toronto. De los vuelos internacionales, solo uno a Reykjavik. En el autobús, como hipnotizado, miré todo el camino no por la ventana sino a la puerta. Esperaba todo el tiempo a que saliera volando por un bache más grande en la carretera. Este ya es el centro de Toronto, el centro de la ciudad, que a menudo se compara con Manhattan en Nueva York, e incluso las películas sobre Nueva York a menudo se filman aquí. ¿Son tan parecidos? También en las películas a menudo notaba estos camiones de helados. No hay osos caminando por las calles ni nieve, no hay en absoluto, pero ¿entiendes qué? En Canadá se puede saber por la temática de hockey. Esta es la arena donde juega el equipo local Toronto Maple Leafs. ¿Y las entradas para los playoffs? Especialmente, pueden costar más de 1,000. ¿Y tú cómo te contagiaste del hockey? Me gusta el hockey. ¿Por qué club? Me gustan los Maple Leafs. Alrededor de 5 o 6 jugadores de Los Ángeles que estaban en los Maple Leafs eran mis clientes. Yo los alojaba. Uno de ellos vivía aquí. Bremner. Este es Oleg, y él fue a averiguar de dónde venían esas bellezas. La gente en Toronto es muy variada y diversa, especialmente hoy cuando se celebra otro festival aquí. Mira, qué Malvina está de pie entre flores del mismo color. Doblas la esquina y se está preparando un concierto, y en general hay mucha música en el centro. No todos los excéntricos en Toronto son inofensivos. Esta parte no es muy segura. Hay muchas personas que viven en viviendas sociales. Incluso caminar cerca de ellos da un poco de miedo. Es interesante cómo tienen su sistema aquí. Las personas que viven en estos mentalmente un poco inestables o bastante inestables no están en un lugar cerrado. Tienen derecho a salir a la calle aquí. Están en la ciudad, están entre la gente. Por eso cuando ves a alguien un poco inadecuado en la calle o en el autobús, puedes estar al lado de familias, es mejor no mirarlos a los ojos cuando provocan. ¿Por qué? Les dan vivienda social en el centro y no en algún lugar en las afueras.
Aquí toda la ciudad está dividida. No es como si aquí estuvieran los ricos y allá los pobres. Puedes caminar una buena calle, casas de 2 millones, de repente ya hay casas en las que da miedo estar, ya están por 700,000. ¿Entiendes? Aquí no se divide nada. Ricos, pobres, aquí todo es una mezcla. Oleg se mudó a Canadá con su familia hace más de 10 años. Quería que mis hijos se desarrollaran en otro país, que obtuvieran otro pasaporte y que estuvieran seguros en un entorno seguro. Ah, genial. Entonces filmaremos a la tía. Antes de mudarse, Oleg imaginaba Canadá distinta. Quería todo y de inmediato. Quería llegar y decir, bueno, he llegado a Canadá, todos me deben algo. Todos nos imaginábamos esas escenas, como si aquí hubiera árboles con jardines de dinero, donde llegas y recoges el dinero. O te levantas por la mañana y sacas dinero de debajo de la almohada. Me llevó mucho tiempo asimilarme. Todos piensan así. Quienes quieren venir aquí, bueno, la mayoría. Piensan así, primero emigraré a Canadá, me dedicaré a los negocios, sin siquiera pensar en cómo se puede hacer negocio aquí. Y entienden que al llegar aquí todo es diferente. Aquí es imposible hacer negocios como lo hacemos allá. Piensas, pues si no me va bien en los negocios, piensas así, ¿y si mejor me pongo a trabajar? Pero eso significa que de todos modos encontraré un buen trabajo. Encontraré un buen trabajo. Canadá me cambió. Me volví más tolerante, me volví más comprensivo. Empecé a ver a otras nacionalidades de manera diferente. Antes de Canadá estábamos acostumbrados a referirnos a las personas de África como negros. Allá llamábamos a las personas de China amarillos o amarillentos o chinos. Me alegra mucho que puedas entrar, no sé, al supermercado Bosch o al ascensor y se abre la puerta y hay una persona de África, digamos, y te dice buenos días con una sonrisa o te saluda. Quizás no es solo eso, pero me agrada que me digan buenos días por la mañana. Decir buenos días en las calles de Toronto también se puede a las estrellas del cine mundial. Anteayer, Schwarzenegger iba en bicicleta, está filmando una película sobre cómo va por la avenida Kalinin. Y la película trata sobre prostitutas y todo lo que en realidad sucedía allí en los años 90. Antes del COVID, hace unos 10 años, probablemente alrededor del 60% de todas las películas de Hollywood se filmaban en Canadá, ya sea en este lado o en Vancouver. Es simple, filmar en Canadá es más barato que en los EU. Se filmaron aquí Titanic, Crepúsculo, El Renacido, It, Origen, X-Men y miles de otras películas famosas. Aquí hay una gran cantidad de empresas estadounidenses. América tiene presencia en todas partes. Cada día, Oleg pasa por un antiguo aeródromo donde se planea un gran proyecto. El bloguero más famoso del mundo, Mr. Beast. En este lugar, miles de blogueros competirán por $5 millones. Al alejarse un poco más, fuera de la ciudad, comienzan las granjas. Los mitos sobre el país del norte se desmoronan, uno tras otro. Fuera de la ventana, hay campos interminables de maíz y crecen duraznos, manzana, melones y bayas. Los precios en verdad son astronómicos. El maíz cuesta casi $1 por pieza. Muchas granjas tienen sus propias tiendas y esto es como un kolkhoz completo. Corrales para caballos, tractores e incluso un mini hotel. Aquí hay un raro momento. Campesinos canadienses descansan al sol. Turismo y deporte. El campo de golf produce igual que el maíz. Por la mañana, aquí resuenan los palos de golf. Y pregunta, vamos. Pizza no necesitas. Y este es Valerie y estamos yendo a su casa en el suburbio de Toronto, Richmond Hill. Antes todo estaba vacío. No había esta plaza aquí, tampoco estaban estas casas. Todo estaba vacío aquí. Había una sola granja colectiva y cuando me mudé aquí, construyeron un nuevo barrio y todo era muy tranquilo, pacífico, no había nadie. Bueno, Richmond suena como algo rico. Bueno, tal vez, no lo sé. En ese entonces simplemente se consideraba un buen barrio, y aquí los precios eran más altos que en otros barrios. Hoy en día, en principio, los precios creo que son iguales, ya son caros, pero hay una diferencia de 100, 200 mil, no sé, cuando es más de 1 millón, como 1,5 y 1,7. Ya ni siquiera veo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 1,5 y 1,7. ¿De dónde? ¿Va a sacar un ciudadano privado $1 millón? Los vecinos son afganos. Él y Nocover decidieron secar. Enfrente, pakistaníes. Aquí, chinos. Aquí indios. En general, cuando llegamos aquí vivían rusos, allí vivían filipinos,
Aquí vivían filipinos, un canadiense vivía, enfrente vivía un árabe. Casi todo ha cambiado. Creo que soy el único que queda aquí. ¿Y con los vecinos cómo es? ¿Se comunican? Bueno, así, entienden. Aquí la gente no es como nosotros. Aquí es común decir, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen clima. Y además tendremos lluvia pasado mañana. Y más o menos a ese nivel ocurren todas las interacciones aquí. Solo de nada. De nada. Y nosotros, al contrario, aquí, estos son pakistaníes. Ellos vienen a nosotros, les gusta visitarnos, es decir, nos traían todo tipo de dulces y hay que devolverles también, llevarles también todo tipo de dulces. Y así intentan tener un contacto más cercano, pero nosotros nos mantenemos un poco a distancia. Y aquí están los vietnamitas. Ellos no hablan inglés en absoluto, siempre sonríen. Les preguntas cómo están y ellos sonríen. Todo está claro. Valery vive con su esposa, su hijo y su suegra. Él es abogado y a menudo trabaja desde casa. Es como una segunda oficina. Desde aquí, porque puedo encerrarme, si tengo alguna audiencia, puedo llevarla a cabo desde casa. En línea. Sí, en línea. Los juicios son en línea. Nosotros, las personas, en realidad no tenemos tiempo para sentarnos en los patios traseros, como en el patio, asar carne y relajarnos. Siempre estamos trabajando. La acústica aquí es increíble. Es decir, escuchas todo lo que hace el vecino. Está friendo carne, se le puede oír mientras la fríe. Él chisporrotea. Sí, sí. Y por eso no me gusta estar aquí, porque no hay privacidad en absoluto. Y las casas aquí son del mismo tipo, ¿verdad? Sí, son más o menos todas iguales. Honestamente, mira la distancia entre las casas. Bueno, esto es, ¿no? ¿Qué tipo de distancia es esta? Es decir, al vecino, respirar. La oreja. No se puede pasar de a dos. El barrio de Valeria es prestigioso e internacional. No todos en Toronto son así. Primero todos se mudaron a Europa y luego desde Europa. Ya se están mudando aquí. Y el gobierno de Canadá como que definitivamente lo acepta. Bueno, no pueden hacer nada en concreto, por eso hay tal resistencia de los musulmanes. Sí, porque con la esposa no se puede trabajar. Las hijas no trabajan, las esposas no trabajan, solo los hombres y los hijos. Tienen muchos hijos. Oh, sí. Y ellos cuidan de los niños. Miles. Los hombres trabajan de la mañana a la noche. Por cierto, no es del todo cierto que dicen que los afganos viven de subsidios. Los hombres, en realidad, no es común que se queden en casa, en el sofá, descansando. La esposa se queda en casa. Sí, ella recibe dinero, ayudas para los niños, no está mal, les basta con eso. Este no es el barrio del que hablaba Valery, sino el bastante próspero Markham. Es multicultural, pero hoy hay una fiesta para los musulmanes aquí. Es la preparación. Hoy es sábado. Habrá una fiesta, un carnaval para ellos. A las 12 vendrá gente de los barrios cercanos y celebrarán con los niños. Tienen palomitas, un pequeño festival justo al lado de la mezquita, ¿sí? La mayoría de los inmigrantes que llegan a Canadá provienen de países del sur. Incluso tuve chicos de Rusia, vinieron de Kazajistán, estudiaron aquí, miraron este mercado laboral y terminaron la universidad. Es decir, tienen casi un título de licenciatura o maestría. Personas calificadas, son muy talentosos. Los observo y ellos miraron, probaron. Dicen, sí, bueno, ¿por qué debería trabajar aquí? Allá, en casa tengo... Punkt Burbank ya me está esperando. En Toronto hay muchos indios. Rápidamente establecieron esquemas de legalización a través de visas estudiantiles falsas. ¿Cómo funcionaba eso? Podías fundar un colegio. Necesitabas un pequeño capital inicial. Alquilabas algún local en un sótano o en algún otro lugar pequeño. Lo registrabas. Y ya podías, después de obtener todos esos permisos, traer estudiantes internacionales, una imprenta de visas estudiantiles y simplemente las daban por cientos. Hay colegios, no los voy a nombrar, pero ganaban millones allí, millones. Y había un programa para peluqueros. Y ahí va un indio a estudiar para ser peluquero y tiene una pregunta. ¿A dónde miran las autoridades? Le dan una visa para ser peluquero. Estudié en ese colegio. ¿Por qué? Este moldavo Andrei se encontró accidentalmente con sus amigos en el centro de Toronto. Él mismo también llegó con una visa de estudiante y se quedó como ilegal. Mantengámonos en contacto. De acuerdo. ¿Quiénes son esos chicos? Amigos míos. Por cierto, celebramos el cumpleaños de uno de ellos. Recientemente, en realidad. Justo fin de semana.
Caminamos con él por un barrio donde casi todos los letreros están en chino. Y no es ni siquiera un Chinatown, barrio. Incluso por el habla. Alrededor solo hay chinos. La comida de establecimientos también es asiática. Costó $19, pero estaba muy deliciosa. Al llegar para estudiar, Andrei se sorprendió por los precios de la vida y la educación que abandonó. Él entendió que aquí se necesita mucho dinero. No tenía tal reserva. ¿Y cuánto dinero tenía consigo? 3.000 tal vez dólares, algo así. ¿Cómo se acabaron tan rápido? Rápidamente tenía otro conocido que me ayudó de inmediato con el alojamiento. Eso se va en el alojamiento, ¿no? Y eso era en realidad solo una habitación. No fui al colegio en absoluto. Eso es todo. Ellos también, de hecho, comenzaron a enviarles tropas. Durante el tiempo que estuve allí, ni siquiera fui. Y resulta que pagué algo por la educación. Sí, pagué alrededor de 3.000. Fue el primer pago allí para... Pagué. No. Tenía que... Sí, ya también pagarles a ellos. Pero no quería ir allí. Pensé que la visa como que todavía hay como... Gracias, chicos, todavía es hora de pasear un poco por aquí. Pero la visa fue anulada de inmediato. Durante mucho tiempo Andrei fue un inmigrante ilegal y recientemente solicitó asilo. ¿Esto tomará mucho tiempo? Sí, puede durar 3 años. Durante todo este tiempo no puede salir del país. ¿Estás listo? Ya que he aplicado, sí, me he decidido. Por falta de opciones, porque con los documentos aquí es muy difícil. De alguna manera, desde mi punto de vista, hay un poco más de perspectivas aquí. Incluso si tú pasas por un camino duro, se podría decir, con los documentos completamente. Pero si todo sale bien allí, entonces se puede como que... ¿Comparaba los salarios? Todo es caro, pero según Andrei, los precios no son el único problema de un ilegal. La medicina, por ejemplo, no está disponible. ¿Y también existía el riesgo de que te atraparan en la calle y te deportaran? Ese riesgo existe. No siempre, porque sí. Si te encuentras en alguna situación y allí, por ejemplo, si la policía comienza una revisión, entonces se descubre. Supongamos que te emborrachaste en un club y peleaste, terminó en deportación. Supuesto. Pero fuiste cuidadoso cuando estabas en la fuerza. Sí, también. Es un problema cuando eres ilegal. No puedes encontrar alojamiento aquí rápidamente o alguna buena opción, porque principalmente piden documentos. ¿Y cómo encontrabas? Te hacías amigos en el mundo, conocidos, pero aún no puedes ir a ningún lado en principio. Si quisieras, por ejemplo, incluso de vacaciones, a algún lugar, si eres ilegal, no puedes salir ni siquiera al club en... Mirando imágenes. ¿Podrás volar ahora cuando termine todo el proceso? La vida de un ilegal. Es un trabajo duro, mi primer trabajo. Fue en Mudrenko, Moving, que son mudanzas. Andrei movió muchos muebles, pero al menos recibía efectivo todos los días. ¿Fue allí, gracias a Dios? Recuerdo algo que realmente apenas pudimos levantar y ahora nos estaban trasladando. Es simplemente un piano, si es viejo, de roble, de ese tipo de madera, entonces ahí simplemente puedes lastimarte. Y aún así salía. En la zona de estar, 50, bueno, depende de cuántas horas trabajaste, pero intentaban alargar el tiempo. Si lo haces bien, de todas formas, se necesita tiempo para preparar todo, preparar la comida que te dan. Él mismo, en realidad, también ya quería, él mismo, en realidad... Ajustes, pasó un día, solo uno aguantó allí, resulta. Fue así, de tanto. Cuando solo se vierte, ahí no hay concreto ni ventana. A ustedes esto... Sí. Mire, pienso que este es mi último visita aquí. Esto fue incluso un poco peor que mudarse. Ahora Andrei está reparando techos, pero en general cuéntanos, ¿cuánto hay que trabajar aquí para vivir bien? Dependiendo de cómo te guste vivir y a qué ritmo estás acostumbrado, porque sí, quieres tener dinero, entonces básicamente no tendrás tiempo. Ahí hay efectivo, explosiones, cosas así. Estarás trabajando constantemente. Si quieres, un poco más despacio, poco a poco, descansar los sábados y domingos. Trabajar de 8 a 10, por ejemplo. Entonces,
Por ejemplo, no podrás permitirte mucho, porque todo depende del salario. ¿Qué camino elegiste? Bueno, mi horario es un poco irregular. En principio, traté de trabajar duro. ¿Vas ahorrando poco? Bueno, no lo intenté, pero hay muchos gastos aquí. Con los documentos salió. Intento ahorrar, pero luego surge algún problema de manera imprevista y todo se va allí. ¿Trabajaste como informático en Moldavia, una profesión bastante prestigiosa? ¿No extrañas esos tiempos cuando simplemente ibas a la oficina relajado y tomabas café? En principio sí, los extraño. Además, cuando llegué todo cambió tan drásticamente, ¿sabes? Dejando el trabajo de oficina. Aquí ya tenía que trabajar, tanto físicamente como en mi profesión. Sí, no puedes trabajar hasta que te legalices. Aquí, adecuadamente. No podía porque era un ilegal. Y tenía que mejorar mi inglés. Quedarse aquí sin trabajo, eso es aterrador de imaginar. Y esos programas sociales en realidad no ayudan. Te dan $700 al mes, ¿y qué vas a hacer con eso? Eso ni siquiera es suficiente para una cama en un hostal. Eso no es realmente nada. Incluso las familias donde todos trabajan no siempre pueden permitirse mucho. El salario allí, no sé, es de $3,500 al mes. Limpios, después de impuestos, $3,500 significa que recibes aproximadamente $5,000 brutos, unos $5,500. Eso es aproximadamente $60,000 a $70,000 al año. No es un buen salario, pero de esos $3,500 solo te quedarán $2,200 o $2,500. El apartamento cuesta y con 1,000 sobrevivir, mirando desde afuera al mercado laboral, no es un lugar muy envidiable. De hecho, si todos trabajan mucho y viven, digamos, no muy ricamente, al menos esto se refiere a la vivienda. Antes era diferente, es decir, antes podías trabajar y podías ganar, podías comprarte un apartamento, una casa. Y eso era... Por eso la gente venía aquí. En los últimos 8, 9, 10 años, eso ha cambiado. ¿Y los indios? ¿En qué piensan? ¿Aquí hay que venir y trabajar en 3 empleos para simplemente alquilar una cama? Eso les parece normal. Él vino aquí y va a dormir en esta habitación con 5 indios. Él dice, sí, yo también en mi casa con 5. En su casa aquí lo tenía. ¿Saben cómo compran coches? 4 indios compran un coche y comparten los pagos. Es decir, compran algo así. Bueno, uno no tan malo. Y ellos lo dividen por semana y ahí tienes 2 días tuyos, 2 días míos, 2 días, ahí estará Patel y aún quedan 2 días. Y así es como comparten el coche. Por ejemplo, Tim Hortons. Ahora ya hay una broma que dice que es un café indio. Justo ahora me lleva uno de esos indios. Se llama Basi, de nombre conocido en su comunidad, y comparte el coche con otro indio. Y le duele que este trabajo de compartir coche necesite conductores. De esta manera, ambos indios tienen además un ingreso adicional y un coche para fines personales y uso del vehículo. 350, 40, 50, 100, construir. ¿Y tienes coche? Sí. ¿Tienes hija? Sí. Tengo 2 hijos. 2, sí. Después, cuando regrese a casa, iré a casa. Comeré, desayunaré. Llevo a mi hija a la escuela. Tienes 2 trabajos, ¿verdad? 2 trabajos, trabajo privado. Ha estado en Canadá por 2 años. ¿Cuántos años llevas aquí? Idioma ruso profesional. Holm. 2 años. 2 años. ¿Qué te da más dinero? ¿Es el trabajo en Uber o en la fábrica? La fábrica ha aumentado sus ingresos recientemente, generando más dinero gracias a mejoras en sus procesos de producción y ventas. La fábrica da más dinero, considerablemente. Me pagan $20 por hora. $20. Y ahora hago 3 horas y $50. Y aquí está la cadena de cafeterías que en broma llaman India. En la puerta hay un palo de hockey, porque la cadena fue creada por el jugador de hockey canadiense Tim Hortons. Dentro hay café barato y donas. Parece realmente como la comida nacional canadiense. Sí. Bueno. Eso, te quita el apetito. Donas. ¿Notaste cómo atendía a la chica? Poco sonriente. Muy sonriente. Mira, sigue sonriendo. Parece que mucha gente viene a la ciudad, pero trabajan en el sector de servicios y se comportan bien, atienden bien. Me gusta. En otro lugar, como el mismo Starbucks, tal vez el teleférico.
No te dan ganas de comprar café allí. Ella incluso te dirá que te vayas a casa. A mí también me dibujaron, no genitales, no, sino una carita sonriente. ¿Ríos? Ya, gracias. Una cafetería similar en el centro. Tim Hortons es la respuesta canadiense a Starbucks. Estas cafeterías se encuentran en cada esquina, en cualquier ciudad, en cualquier barrio. Lo interesante es que son realmente baratas. No todos los monopolios canadienses son baratos, como esta cafetería. Con la conexión, por ejemplo, es al revés. Aquí hay dos grandes jugadores que proporcionan internet, televisión, etcétera, porque solo ellos tienen los cables. Son Rogers y Bell. Eso es todo. No dejan entrar a nadie más. En América es completamente diferente. Hay competencia. Hay una gran cantidad de compañías de seguros, aerolíneas, bancos, telecomunicaciones, compañías, y por eso hay precios completamente diferentes para el mismo teléfono. Parece un país del occidente, desarrollado, mercado libre, liberales en el poder, pero aún así dominan los monopolios. Canadá es un país caro, aquí hay que trabajar. Hay muchas oportunidades, pero hay que trabajar, especialmente para aquellos que acaban de llegar. Aquí incluso puedes ver muchos coches, los que son nuevos de Tesla, y él trabaja ocasionalmente en Uber porque necesita tener dinero extra. Un ingreso adicional. ¿Simplemente en un par de horas libres sale a la ruta? Sí, sí. Ahora hay muchas aplicaciones, incluso en ruso. Recibes un pedido, a dónde debes ir, a quién debes recoger, hacer. Nos dirigimos a los suburbios del norte de Toronto. Por el sueño canadiense, cuando hay dinero, se mudan aquí. Grandes casas, enormes jardines, incluso hay bosques en las parcelas. Un atributo obligatorio es el aro de baloncesto. Aquí está instalado justo en la carretera. Tener una casa propia aquí no es barato. La mayoría de ellas son a crédito. Aquí todo tienes que tomar dinero del gobierno. Aquí puedes permitirte todo, pero solo necesitas tomar dinero y pedir prestado y luego devolverlo. Aquí, la gente debe toda su vida. Aquí se construye de inmediato un pequeño asentamiento. Así es como se ven las casas terminadas, de piedra, hermosas, poderosas, monolíticas, sólidas. Pero por dentro solo hay contrachapado y acerrín. Esta casa se verá igual. Al final, como estas vecinas. Toda la casa se monta solo con tablas y hojas de aglomerado. El porche, las ventanas, las paredes, todo es de madera. Esta casa con 3 garajes se montó de la misma manera. Afuera solo hay buzones y una cabina de baño, pero pronto todo esto se llenará. Este es otro complejo, también de contrachapado. Quizás, y esta escuela no es de ladrillo en absoluto, aún no lo he averiguado. Fuera de la ciudad, las carreteras están llenas de coches con botes. La gente va a los lagos. En total, hay más de 2 millones de lagos en Canadá. Lagos. Si descartamos los pequeños, quedan 30,000 grandes. En general, los habitantes de Toronto van a los lagos como si fueran al mar. Aquí, en el lago Simcoe, en un par de años construyeron desde cero una ciudadela de lujo con un puerto para yates. A la entrada hay un límite de velocidad. Esto es para que no atropellemos a las ardillas y mapaches. Aquí hay mapaches, también hay zorrillos. Los mapaches son como personas, son tan inteligentes. Una vez los observé, estaban de pie, a mi altura. Había un contenedor de basura y él, me refiero al mapache, se acercó a él. Así lo intentó. Miró como si no pudiera, no puede subir a esa altura. Como que llama a otro, viene otro mapache, se sube a sus hombros, pero tampoco alcanza. Llega un tercero, se sube para el tercero y con las manos, rápido, 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 hop, y se metió allí. Así era el campo. Sí, no había nada. Australia, España, la costa azul de Francia, cualquier cosa, pero no Canadá. Es lo que viene a la mente cuando ves algo así. Ellos simplemente se relajan aquí y disfrutan tanto en invierno como en otoño y verano. Aquí es como un resort y está cerca de Toronto. Pero en invierno, cerca de una bahía, es melancólico. En invierno no. No es melancólico en absoluto, porque la gente trabaja muy cerca en estas ciudades que mencioné. Toronto, Barrie, Aurora, Jennisfield. Van al trabajo, regresan por la tarde y descansan. Exactamente como tú. Sales, comes algo, te tomas un café, por la mañana te levantas, no hay gente. Incluso en invierno. Bueno, Toscana, aire fresco. Toscana.
La gente aquí principalmente vive y descansa. En el lugar hay piscinas, restaurantes y un poco de todo, excepto puestos de trabajo. Están en Toronto y en la ciudad vecina de Barrie. Algo nos recuerda que estamos en Canadá. Hockey. Coches geniales están estacionados frente a casas adosadas geniales y Oleg ya está hackeando la puerta de una de ellas. Una casita de 3 pisos como esa cuesta $1.900.000. Directamente desde el balcón se puede acceder al malecón y pasan patos y mujeres con cervezas en yates. Este es Oleg en otro lago. Él mismo está pescando y envió a su nieto a saltar en el trampolín. En resumen, los chicos se han vuelto canadienses. ¿Qué es el sueño canadiense? Tienes una cabañita en algún lugar a la orilla de un lago, tienes un bote y te vas allí el fin de semana en el bote, pescar, descansar en la naturaleza. Así vivía. Antes el canadiense blanco, y eso era todo para él. Ahora todo ha cambiado. Muchos están vendiendo sus botes. Es un país sorprendente en cómo cuidan bien la naturaleza. Yo, por ejemplo, no pesco ni siquiera aquí, porque para pescar primero hay que comprar ese permiso. Allí en eso luego te dan un libro. Allí, algunos peces se pueden pescar, otros no. Yo también tengo que determinar con ese libro que he capturado. Y luego también necesitas una regla. Si es más pequeño o más grande que el tamaño, debo soltarlo. Ni siquiera un abogado lo entendió. Pienso, sí, bueno, esta pesca... Como abogado, Valeria se ocupa de divorcios. Y en Canadá, divorciarse es muy complicado. Para ser honesto, no tiene sentido divorciarse aquí en absoluto. Es tan poco razonable. Pierdes en todo. Divides la pensión a la mitad. Todo lo que se ha acumulado lo divides todo a la mitad. Eso de a la mitad a veces no está claro dónde pasa esa línea, porque allí hay que calcular todo. Por eso, después de 20 años no tiene sentido divorciarse. Ya. Aguanta. Contratar, por ejemplo, a Valeria para un divorcio no es barato. Mi tarifa por hora es de $350. Y si vamos a juicio y miramos todo el proceso, desde el principio hasta el final puede costar entre $25,000 y $50,000 pasar por todo el juicio. Pero eso rara vez sucede, porque principalmente cuando la persona recibe la segunda factura de nosotros, empieza a pensar, tal vez no necesito discutir todo esto, tal vez podemos llegar a un acuerdo. Ustedes preservan familias. No, ellos llegan a un acuerdo, se divorcian, pero empiezan a divorciarse pacíficamente. ¿Qué es un abogado? Es como una pistola en las manos y con balas caras. Es decir, no dispararás a diestra y siniestra ni agitarás así sin más. Luego tendrás que pagar a los abogados por ti y por otra persona si vas a juicio. Por alguna razón tonta. Y por eso intentan llegar a un acuerdo antes del juicio para evitarlo después. En toda esta historia, como en general en Canadá, se considera que los hombres tienen pocos derechos. Eso no es cierto. Desafortunadamente, si lees la legislación, no está escrito que los hombres no tienen derechos y que todas las mujeres los tienen simplemente así. Resulta que desde el principio la gente entra en el matrimonio de manera incorrecta. Es decir, nosotros, los jóvenes se casan y ese es su problema número 1. Es cómo celebrar la boda, qué pastel encargar y qué limusina alquilar. La suegra piensa en qué juego de vajilla regalar, pero en realidad el contrato matrimonial abarca muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué hacer con el presupuesto? ¿Quién lo va a...? Muy a menudo sucede que las personas trabajan, ganan bien y una persona puede tener un problema, juega en el casino. Y así él gasta y saca el dinero. O ella va de compras, usa su tarjeta de crédito y puede comprar mucho. Y aquí se puede usar la tarjeta de crédito así, sin parar. Y ya son 10, 20,000 y están endeudados. Lo mismo ocurre con el trabajo. Uno gana bien, el otro menos. Pero ustedes son un todo. La persona dice, estuve trabajando de sol a sol, como un burro, y ahora tengo que darlo todo. Pero desde el principio, él tenía una expectativa incorrecta. Por defecto, eso es la mitad de ella. Fui y compré un reloj caro. La mitad es de ella. Ella fue y compró un bolso de $10,000, pero la mitad es mía. Fui al casino y perdí 20,000. 10,000 es tiempo suficiente para ella. A veces incluso se divide lo que acumulaste antes del matrimonio. Esto se llama igualación, y ustedes igualan. Es decir, calculan lo que cada uno tenía antes de la boda. Y tratan, incluso si todo era igual, uno tenía más dinero que el otro. Después del matrimonio deben igualar eso de alguna manera, para que al salir del matrimonio salgan más o menos iguales. Si es un millonario y una chica común, entonces habrá igualación incluso de lo que había antes del matrimonio. ¿Saben ustedes cómo las mujeres más ricas del mundo ganaron su dinero? Se divorciaron.
¿Puede una mujer hacer a un hombre millonario? Por supuesto. Probablemente. Ajá. ¿Y en qué se diferencia Canadá en todo esto? No es esposa. Llama a la policía y dice que su esposo la golpea. Llega la policía y lo arrestan. No puede volver a casa. Se queda sin hogar. Pero él tiene que pagar por ello. Él paga por la vivienda. Y ella ya vive allí sola con los niños. Aquí hay otro problema. Si tienes el estatus de residente permanente, aún no eres ciudadano, pueden deportarte. Entonces resulta que comenzó un problema familiar. Se pelearon, sí, algo. Ella lo lleva al ámbito familiar, es decir, se divorcian luego. Un caso penal. Por ejemplo, la semana pasada me llamó una mujer. No es una clienta, solo una mujer que estaba averiguando. Llamaría a la policía. Llevaran a mi esposo, pero cambié de opinión. No quiero que sea así. Porque ella no entendía que especialmente los inmigrantes hay un aluvión de problemas, una montaña de problemas. Y hubo incluso casos en los que también nuestros compatriotas llegan. Ella llama a la policía. Y una semana después ya se han reconciliado. Van juntos en el coche, la policía los detiene. Tienen una orden, no pueden estar juntos. A menos de 100 metros. Dice, bueno, ya está, no tenemos problemas. Ustedes tienen problemas, nosotros ya no tenemos problemas. Y listo, de nuevo a la cárcel. Con la policía hay que ser muy cuidadoso. Y es mejor no llamar por cosas triviales. Por cierto, es sorprendente que vengan muy bien por cosas triviales. En serio, cuando es algo serio, no se les ve. Valeria se indigna. El problema escolar que incita a protección a actuar contra padres. Luego empiezan a quitarles a los niños. Quizás algunos casos concretos. Esto ocurre especialmente con las familias orientales cuando vienen del este. Son familias musulmanas y allí la crianza ya de los niños es muy estricta. Les pegan con el cinturón de inmediato. Vienen personas y comienzan a hacer entrevistas con ustedes. Ellos observan dónde viven, en qué condiciones vive el niño y luego escriben esos informes. Con estos servicios hay que ser muy cuidadoso. Ellos luego observan a los niños. Dios no lo quiera que el niño diga que le pegan en casa. Empiezan a buscarle moretones por todas partes. ¿Y no hay camino de regreso? Bueno, ya es complicado. Cuando comienzas, este proceso es difícil retroceder. Aquí vas, retiras declaración y asunto cerrado. Aquí no. Vamos a aclararlo. ¿Reciben bonificaciones por quitar a los niños de las familias o qué? ¿De dónde viene tal entusiasmo? No hay entusiasmo porque ellos... Es, ya sabes, como el socialismo y el comunismo, todo se hace para que yo me sienta bien. Estoy por la verdad, estoy por la justicia. Ellos están ansiosos por ayudar, piensan que están haciendo algo bueno. ¿Qué pasa después con estos niños? Es todo un problema. Luego los dan a familias de acogida. Son familias canadienses que pagan a estas familias. Es decir, tomas a un niño, te pagan por ello y el niño vive contigo. Y tú, de alguna manera, lo crías. Valerie y su esposa Saida tienen un hijo. En la escuela estudia en inglés y francés. En casa habla ruso y pashto. Es uno de los idiomas afganos. Sí. Sí, claro, claro. Oleg habló con su nieto y estamos tratando de entender la máquina de café de la oficina. Discusiones, escándalos, peleas. No, todo eso es inaceptable. Si algo te molesta de un vecino, las observaciones solo se pueden hacer a través del gerente. Cuando haces una observación directamente a una persona, digamos que pueden no entenderlo y ofenderse. Y yo trabajaba en mi trabajo anterior, un enorme centro de llamadas. Detrás de mí había un compañero, digamos, del otro lado y no le iba muy bien. Así que cada noche había un olor no muy bueno que venía de su cubículo. Al lado mío estaba sentado mi gerente, ni siquiera le dije nada. Y ellos le dijeron, y el gerente le dijo a Jobs, escribió, que estaba sentado justo al otro lado del tabique y escribió, ¿puedes decir, por favor, que si vienes a un lugar público que todos se sintieran cómodos, estando cerca, por así decirlo, de ti? No puedes decirle lave los pies. No puedes. No es apropiado. Luego me harían responsable a mí. No se dijo, pero realmente lo sentí después. Él fue y le dijo, pero nada cambió. Él no cambió nada. Y es un sistema en el que también pueden hacerte quedar como un tonto. Eso, se siente aquí en todo. Lo entendí en una semana. Como que no te metas en nada. Esa es la lógica. No hacerle observaciones a nadie. Bueno, está bien, pero desde nuestro punto de vista, eso no es lógico. Se puede resolver el problema hablando directamente.
Pero no, aquí no se acostumbra así. Si te golpean, debes darte la vuelta y sonreír. Para empezar, y luego decir, no me pegues, por favor. Debes asegurarte de que no hayas golpeado su puño con tu cara accidentalmente. Porque luego él podría escribir una queja sobre ti, diciendo que tú fuiste el culpable. Y se nota que todos esos sin hogar que andan por ahí causando problemas, haciendo ruido y demás, y la juventud que también alborota en las calles, realmente parasitan. Ellos entienden que la impunidad existe. Nadie los castigará por nada, nadie nunca les llamará la atención. Se puede ir a romper botellas allí. Si alguien hace una observación, él será el culpable. Por supuesto, hay desventajas. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué cuando voy por la carretera y donde se supone que debo ir a 60 o 70 kilómetros, tengo que ir a 40 kilómetros por hora porque delante de mí va un ciclista. Porque el ciclista es como un conductor de vehículo en la carretera. Puedes terminar siendo culpable, sin hacer absolutamente nada. Al principio, cuando llegué a Canadá, sí, muchas cosas, digamos, no me satisfacían. Pero luego entendí que este sistema no se puede cambiar. En cada país hay un sistema propio, hay reglas propias, hay leyes propias, diferentes personas. ¿Por qué necesitas demostrarle algo a alguien? Al buscar trabajo, una persona envía solicitudes a empresas y espera ser aceptada en alguna parte. Para un agente inmobiliario al revés. El agente inmobiliario busca y decide. ¿Trabajará con esta agencia o no? Pero de todos modos rompes cabeza pensando en cómo vender más. Tú decides todo. Es decir, realmente solo depende de ti cuántos clientes encuentres, cuánto vendas, cuánto compres. Nadie te va a dar nada. Oleg puede trabajar en la oficina cuando quiera. Hoy nadie quiere trabajar. Hoy nadie quiere trabajar, solo yo. Ja, 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 ja. Es domingo después de todo. Tú llegas. Dejas tu maletín de preocupaciones. ¿Qué hay ahí? Yo lo tengo. Es todo un saco. He volado al otro lado del mundo y tengo menos equipaje que tú. Solo que aquí, justo aquí. 10 kilogramos. Bueno, aquí como de costumbre está la computadora, el dispositivo que mide la longitud, la anchura de la casa o el apartamento. Cuando hay una reunión por Zoom, hago cara de inteligente y lo escucho. Y una gran cantidad de diferentes archivos, carpetas. Bueno, en principio son los que crean el peso de esta bolsa. Todo para los pequeños sastres. ¿Ves? La empresa hay 600 personas. Muchos iraníes, muchos chinos. Este corredor donde trabajo aquí, hay más del 50% de iraníes y chinos. No todos pueden vender algo. Según las estadísticas, aproximadamente el 20% de los agentes inmobiliarios pueden tener más de 100 transacciones al año y el 80% restante puede tener una o ninguna. Bueno, y con una transacción al año no se puede vivir. Claro, por eso no tienes dinero. Te subes a un Uber, vas a ganar dinero. O te vas a trabajar en la construcción. ¿A quién cómo? Pero para ser un agente inmobiliario exitoso hay que trabajar a tiempo completo. No se puede así, no. Sentado en el inodoro repartiendo folletos. No. Hay una competencia muy grande, enorme. Cuando te vendo un apartamento o una casa, puede ser del 1 al 5% del subcostos inmueble. Vendí una casa en un buen lugar. Está a unos 30 kilómetros de aquí. Mi salario, recibí una comisión decente, recibí un salario digno. Son varias decenas de miles. Es uno de los barrios más caros, tal vez de todo Canadá. Digamos que es Ontario, seguro. Aquí pasamos por la casa del rapero Drake. En la entrada está su cabeza de bronce. Las casas aquí cuestan 5 millones y más. En la base de datos, Oleg, verificamos las viviendas más caras y más baratas. Toronto. La más grande. Está ubicada exactamente cerca, prácticamente, en realidad, del centro. 18 habitaciones y 8. Grand Tuban. Y tiene más de 500 metros cuadrados. Pero nadie la ha comprado en casi 500 días. Es difícil encontrar barata. 1. Para un apartamento, ¿verdad? Vamos a intentarlo. Por ejemplo, 200. Por ejemplo, 200. No, una, en resumen. Una por 250. Esto es lo más importante en lo que la gente se fija cuando compra un apartamento. Cuota de mantenimiento. Son 717 que pagas cada mes. Eso lo pagas por lo que probablemente hay en el edificio.
Gracias, Jim, por plantar flores alrededor del edificio, por quitar la nieve. Y la luz, el agua, el gas son adicionales. En resumen, pagas, compras tu apartamento y parece que sigues pagando alquiler por él, como $700 al mes. Recientemente, las inundaciones han afectado a toda Europa del Este. Toronto también se inunda a menudo, especialmente aquí. Debido a la lluvia torrencial. Y este río que se desbordó inundó todo aquí. Aquí había agua, los coches no podían pasar. Hace unas 2 semanas. Es un fenómeno frecuente, no es frecuente, pero sucede. Ocurre una vez al año. Nos acercamos al área de Mitika. Es algo así como un segundo downtown y una especie de área de Dubái en Toronto. Aquí se mudan las familias jóvenes canadienses más felices. Y si no tienen dinero, las parejas enamoradas vienen aquí a besarse y a hacer selfies en el césped verde con vista al centro de la ciudad. Estos segundos fueron construidos durante 10, 12 años. Abajo hay pequeños restaurantes y bares. Allí, donde vamos en invierno, instalan una pista de hockey artificial. La juventud viene, juega al hockey. Para entrar al apartamento, Oleg superar misión y hallar la caja fuerte con la llave. A veces, cuando no conoces las instrucciones, ¿cómo puedes seguirme? A veces, sucede que abres las tomas y la gente te está esperando y tienen tiempo limitado. Abrimos el premio. Es un automóvil. El premio es un automóvil y un penthouse. Penthouse, 2.190.000. No es caro, en realidad es casi gratis. Lleva 2. Mientras haya oportunidad, pasearé el apartamento millonario. Bajo mis pies, yates y techos extraños se balancean. Aquí parece una parada soviética. Bienvenido a la mejor vista. Toronto. Toronto, mamá. Las rodillas tiemblan un poco. ¿Qué? Peinado se puede arruinar. Sí, y los pantalones también se pueden estropear. Alquilar un apartamento para migrante es una tarea difícil, porque luego desalojar a un inquilino moroso es complicado. Pueden hacerte preguntas allí. Bueno, no sé. Allí, de 10 a 30 preguntas antes de decidir si te aceptan o no. Si se equivocan y aceptan a una persona que mañana dice, por ejemplo, he perdido el trabajo, no tengo posibilidad de pagar, ya está. Están en problemas. Y desalojarlo es difícil porque es prácticamente imposible. No puedes hacerle nada. Es más fácil. Dices 2 semanas y te vas. La gente dice, ¿por qué es tan difícil alquilar una vivienda aquí? Por eso. Porque acabas de llegar, nadie te cree en absoluto. Como opción, hallar garante canadienses. Si de repente pasa algo, irán a él. A él también lo obligan. Por supuesto, él pagará por ti. ¿Entiendes? O la segunda opción, dices, bueno, además del primer y último mes, como es habitual, pagaré 5 meses por adelantado. Allí. Bueno, por ejemplo, en total 6, 7 meses, ¿verdad? Y alguien puede decir, pagaré 1 año por adelantado. Valerie es precisamente esa persona que lo logró. No puedes desalojar. Aún no puedo. He estado alquilando un apartamento desde hace mucho tiempo. Y todo estaba bien. Lo hago probablemente desde el año 2010, ya 14 años. Es la primera vez que alguien se niega a pagar. Y desde el mes de marzo no paga. ¿Qué hace un abogado en situación? ¿Va al abogado o lo resuelve solo? En realidad es un tribunal, no un juzgado. Y no hay abogados. Y no, si los hubiera, ya habríamos puesto orden. El dueño. Vivienda es una persona de segunda clase. Es el último, preguntan su opinión. Como abogado de derecho familiar, puedo decir que el hombre aquí también es una persona sin derechos, de segunda clase. Pero Valerie no está en la situación difícil. La gente ha adquirido apartamentos y casas con hipotecas. Aquí es prácticamente un debes tener. Debes tener una hipoteca. Intereses subieron. ¿Qué pasa ahora? Quiebra, propiedades adquiridas que no pueden mantener. Intentan vender para al menos minimizar sus pérdidas. Para, de alguna manera, salir no con ganancias, sin pérdidas. En mi calle están vendiendo y parece que nadie puede vender nada. Se puede pagar el crédito alquilando parte de la vivienda, el sótano. Muchos lo hacen, no Valerie.
Es un lugar que podríamos alquilar, pero no lo alquilamos. En realidad, no quiero especialmente que haya alguien más en nuestra casa. Y si alquilas a estudiantes, entonces te va aún mejor. Empiezas a hacer esos cuartitos alquilándolos a estudiantes por cama. Brampton es una ciudad conocida donde vive mucha gente de la India. Y allí es popular convertir la casa en estas habitaciones. Y en el sótano habrá 10-20 indios viviendo y disfrutando. Además de las herramientas para el coche, Valerie tiene una valiosa colección de computadoras retro. Apple se convirtió en Apple gracias a computadoras como estas. Este es el monitor y esto va junto. Y lo más probablemente que tengo, que encontré que fue difícil de encontrar, es la primera laptop. Es un armatoste. Vaya, es una laptop. Es una laptop. Y es muy pesada, 8 kilogramos. El garaje de Steve Jobs se ve así. Sí. Mira cuánto más hay. Tengo varias de estas cosas. 8 creo, no sé. Estos eran monitores. IMAX, lo primero que sacaron que fue tan popular. Aquí hay 500 cintas o 4. ¿Y qué caldera está funcionando ahora? ¿O es ventilación? Así es. Como están construidas todas las casas, en su sótano, refrigeración y calefacción está en el sótano. Es decir, por ejemplo, el aire acondicionado está afuera y hay un tubo. Y luego el aire circula por toda la casa, lo mismo con el aire caliente. Cuando el aire está caliente, sopla en invierno. Hemos estado aquí mucho tiempo y realmente no tiene sentido mudarnos. Es decir, nos mudaremos a alguna casa cercana, pero podría ser un poco más grande, tal vez unos 500 pies cuadrados más. Podría ser un poco más grande, pero básicamente será lo mismo. De todas formas, lo llenarán todo con cintas. Pero el sótano debe ser más grande. Pasé algunas noches en un sótano así, que alquilan a los indios. La habitación cuesta más que nuestro buen apartamento, y las paredes son tan delgadas que se escucha al vecino hablar por teléfono. En el baño compartido siempre hay un desorden terrible. Una capa de suciedad, cabellos de alguien, es horrible. La cocina también es compartida. Dicen que en Canadá se puede beber agua del grifo, pero yo bebo agua embotellada. Comer mantequilla de comida. Me alegran las galletas de arce. Aquí son las más populares. El sabor del arce es extraño. Nunca había probado algo así, pero no lo olviden porque es muy particular. La crema me recuerda vagamente a la mantequilla de nuez, pero aquí se especifica que no contiene nueces. Si por la noche todos hacen ruido, temprano en la mañana ya no hay nadie. La mayoría de los migrantes alquilan alguna cama. Lo más barato posible y huele a las 6 de la mañana. Preferiblemente con 2 trabajos. En el sótano hay 3 habitaciones. En los pisos superiores también hay habitaciones. Y algunas habitaciones, según entendí, están divididas en 3-4 plazas. En resumen, han convertido una casa entera en un hostal. El barrio, sin embargo, es excelente, aunque de prestigioso se está convirtiendo en no tanto. Poco a poco lo están ocupando los migrantes. Apenas sales de casa por la mañana y te encuentras con esto. Realmente intrépido. Vaya, audacia. Si recorremos el barrio, veremos que hay casas muy estrechas, y Oleg y yo entramos en una de ellas. Entre las casas hay un pasillo estrecho y una cerca. Esta es la sala principal. Ocupa todo el ancho. Desde la terraza se puede ver a los vecinos. Estas casas son muy populares en Canadá, donde hay 2 entradas independientes separadas. Los propietarios usan el primer y segundo piso. El sótano se puede alquilar y con ese dinero se puede cubrir parcialmente la hipoteca del hogar, ya que hay una entrada separada y los propietarios no, se cruzan con los inquilinos. Si se toma una hipoteca para una casa así, ¿cuánto sería la hipoteca mensual? Aproximadamente. Pagaría alrededor de 7,000 por toda la casa. Y si se consigue un inquilino, él le pagará. Alrededor de 1,800 a 2,000, así que le quedarían 5,000 y 2,000 del inquilino que vive aquí. Hay una gran cantidad de personas que viven en sótanos. La gente los alquila. Bueno, diría que alrededor del 70% de los sótanos que los propietarios alquilan no están oficialmente.
construidos. Buscamos un barrio barato en Toronto y no lo encontramos. Solo encontramos uno relativamente accesible. Este es el área de Etobicoke, muy cerca del lago Ontario. Buena infraestructura, muy cerca del centro. Si no hay tráfico, en unos 15-20 minutos en coche ya puedes llegar. Aquí el precio es de alrededor de 1,800. Si consideras que el precio promedio de un apartamento de una habitación en Toronto es de al menos, sin contar 100. Estas casas ya tienen unos 50 años. Bueno, como nuestros Yurushovkas. Sí, esa es la escuela francesa. Las ardillas aquí son realmente negras. Y Hay rojas, están. este es mi primer episodio sobre Canadá, pero en el canal ya hay videos sobre Inglaterra, Francia y, por ejemplo, América del Sur. Los enlaces están abajo en la descripción del video. Ábrelos en nuevas pestañas mientras terminas de ver este video. Siendo un inmigrante ilegal, a Andrei era difícil ahorrar dinero. Bueno, ahorró un coche. Risa. Pues sí. Trabajé duro, se podría decir. La compré por 10.000. Trabajé específicamente para eso. ¿Entendías que estabas trabajando para el coche? Sí, porque aquí sin coche es muy difícil. Bueno, fue fácil con coche. Sí. Más oportunidades para moverse y para uno mismo, si quieres. Y para cualquier trabajo, si vas a trabajar, lo primero, sin la que preguntan, es si tienes transporte, si puedes llegar allí o allá. Yo tal vez tengo trabajo en cualquier ciudad también y necesito moverme. ¿Por qué simplemente no dejar la construcción, los techos y no trabajar en Uber? ¿Cuál es el beneficio? Porque tomo un proyecto y lo hago. Y pues trabajo como asistente, por ejemplo. A mí ya estoy bien. Simplemente más, ¿verdad? Sí. No. ¿Se puede ganar tanto en Uber? Creo que no. Trabajaste un par de años como ilegal, ahora tienes un trabajo legal y de repente comenzaste a pagar impuestos. ¿No han disminuido tus ingresos? Han disminuido. ¿En serio? ¿Son más bajos ahora? Porque sí, porque el porcentaje de impuestos es muy alto y se siente. Teóricamente, ¿podrías seguir trabajando ilegalmente para pagar menos impuestos? ¿Por qué no lo haces así? Si quieres algo, obtener algo oficialmente, por ejemplo, o un crédito para un coche, por ejemplo, todo eso, tienes que demostrar que trabajas legalmente. Ese ingreso es completamente legal, ¿no? Y todo eso es necesario para tu historial aquí. Es necesario para el futuro. Es difícil para los ilegales, ¿sabes? Cómo registrarse correctamente. Aquí en general es monótono. Bueno, las carreteras son como las nuestras, más o menos. En principio mi abuelo es todavía bueno. Al entrar al centro puedes mirar rascacielos y perder la vista por las luces intermitentes. Ambulancias, hermosos camiones de bomberos y mucha policía. Hoy lo han cerrado todo aquí. Todo es brillante y hermoso, pero puedes fácilmente tomar un giro equivocado y encontrarte con chicos drogados y durmiendo en el suelo. Una tienda de campaña en la intersección. Eso también es normal. Incluso en los lugares más turísticos no siempre es agradable. Aquí normalmente hay una pista de hielo en invierno. ¿Has patinado? Sí. Andrei trabaja mucho, pero a veces también se divierte. Este fin de semana alquiló una cabaña en el lago. Recientemente salieron de fiesta. Aquí están todos los clubes, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchos lugares donde puedes sentarte. ¿Y aproximadamente cuánto dinero sueles gastar en estas salidas en promedio? Sí puedes. Generalmente se pueden gastar fácilmente unos $200, $300. ¿Y es posible ligar con una chica local? En principio sí, es posible. Pero aquí, de alguna manera, ya sabes, son así, especialmente. No lo valoran. Sabes, como en Moldavia, donde las relaciones son más serias, algo así. Aquí la gente sale más, se divierte más. En general, un poco. ¿Cómo se comportan en los clubes? ¿Beben mucho o has visto peleas? Peleas no mucho, pero... sí beben... También fuerte.
Tú trabajas toda la semana, ¿sabes? En el trabajo. Y cuando tienes un día libre, sales, por ejemplo, a la ciudad, a un pub, a algún lugar y te relajas de alguna manera. ¿Y quieres desahogarte? Sí, una descarga que sea concreta. La esposa de Valeria también es abogada. Así se conocieron. Mi esposa habla ruso. Sí, puedo ayudarte. Gracias. Estas son las pantuflas. Son pantuflas, sí. Muchas gracias, pantuflas. Hola. Todo te agrada. Habla un poco de inglés. Sí, bueno, habla un poco de inglés. La mamá de Saida. Ajá, entonces ella, tenemos agallas ahora mismo. Por eso, ¿Cuánto tiempo? medio año. ¿Entre ustedes en qué idioma hablan más? En inglés. Oh, tenemos toda una mezcla. Ella habla muy bien ruso en comparación con mi afgano. Es decir, yo no hablo nada, solo sé un par de palabras. Celebran juntos tanto el Ramadán como la Pascua. Esto es Canadá. ¿Qué es Canadá? Es cuando yo soy ruso, mi esposa es afgana, los vecinos, un vecino es árabe y el otro vecino es judío y todos viven en paz y armonía. Pero ahora ya no es tan pacífico y armonioso, empieza a tambalearse un poco. Somos muy similares en cuanto a nuestros valores familiares, tenemos diferentes culturas, pero en realidad este núcleo que está aquí es muy similar entre nosotros y nosotros, sin sospecharlo, estamos muy cerca, por ejemplo, de esta cultura. En realidad los afganos tienen una muy buena actitud hacia los rusos y no hay tal cosa, no tienen desprecio o algo así. Que peleamos, sí, y como si fuéramos enemigos. Sí, sí. Rusia, por ejemplo, no hubiera tenido buenas relaciones con Afganistán. Entonces, por ejemplo, no habría existido este problema. Bueno, como los afganos piensan, si no hubiera estado Estados Unidos, esto no habría pasado en 20 años y nada habría mejorado los talibanes. ¿Hay chistes sobre ustedes o no vamos a hablar de eso? ¿Y por qué está bien qué? Pero entre nosotros estamos bien. Además, aquí ella reza así. En realidad, de verdad. ¿Lo corregimos? Sí, el domingo. Sí, el domingo, sí. En las iglesias rusas aquí cerca, bueno, hay una pequeña allí, pero ya está en el centro de la ciudad, pero hay muchas más mezquitas aquí. No tenemos un hogar cambiado. Es decir, tenemos iconos, pero aquí solo hay cerezas ortodoxas. Bueno, sí, tenemos el Corán, pero en algún lugar, no sé, está guardado. Pero en esta habitación ganó la ortodoxia. Esto se pone cuando tienen una fiesta, entonces se lo ponen. Y cuando, por ejemplo, ellos tienen este Ramadán, se visten con esta ropa y yo los llevo a la mezquita. Yo tengo vestimenta afgana. Sí, pero no la encontré. Aquí tendremos la Biblia y el Corán también. Junto. Bueno, por si acaso no pongan uno sobre el otro. No los pongan uno sobre el otro. Junto. Tenemos aquí kebab halal. Estos son deliciosos kebabs. Comemos carne halal, pero aquí tenemos cerveza. Pero aquí tenemos cerveza. Sí, como que no está permitido, pero tendremos cerveza. Estamos en Canadá. Ahí tenemos todo esto. Me lo regalaron los clientes. El alcohol es el mayor shock para Saida. Es decir, el alcohol es un shock total para los afganos. Me dijeron que beben alcohol cuando nos conocimos. No sabía que realmente era alcohol. ¿Qué es eso en realidad? Sí, porque en nuestra cultura es un halyusi. Sí, bueno, no se puede. Ahora sé que eso es ruso, está bien. Hace muchos años solo pensaba, ¿quién bebe? Eso significa que esa persona es muy, ¿cómo se dice? Gracioso o depresivo o algo le pasó. Pero cuando supe que Valery iba a beber... Bueno, cuando un ruso bebe, se pone más alegre. Y Valery se acercaba al acordeón y comenzaba a bailar. Cuando dije que no había nada, estaba muy contenta. ¿Que no? ¿Problemas? No. ¿Pero nunca lo has probado misma? No, no puedo. Creo que si lo pruebo, probablemente me moriré. Ella no sabía nada sobre el alcohol. Sabía de vino, cerveza, vodka y whisky. Todo es veneno. Todo es igual, todo es malo. Si bebo, es en casa. Como abogado aún más, eso arroja sombra. De hecho, pierdo automáticamente mi licencia si me encuentran conduciendo ebrio.
Creo que la cultura rusa es diferente de la nuestra. Cuando hay invitados o en casa, las mujeres comen por separado y los hombres comen por separado. ¿Ustedes lo respetan? ¿O cuando hay invitados? Depende de los invitados. Si son nuestros, entonces no. Nuestros invitados no lo entenderían. Si son sus invitados, entonces sí. Si, por ejemplo, viene una conocida de Zaida, entonces yo no estoy presente. O me voy al sótano o subo arriba. Es decir, no estoy cerca. Ni siquiera me ven. ¿Por qué? No es costumbre para ellos que... Es decir, las mujeres están separadas con las mujeres y no hay hombres allí. Incluso si su esposo la lleva de visita, entonces... Él la dejará y se irá. Sí, él la dejará y se irá. Pero sabe que ella estará sola con mujeres y no hay otros hombres allí. ¿Dónde, si no es en Canadá, puedo comer comida afgana? ¿Qué es esto? Esto es... Entonces, esto es pilaf. Sí, es precisamente pilaf afgano. Ellos toman este kebab, lo envuelven en un pan plano, lo van a... Así es como se come, ¿verdad? Y también le añaden a esta cosa. Esto es afgano, sí. Bueno, en su oficina, los canadienses que se pueden llamar nativos, cuyos padres también nacieron aquí, en porcentaje aproximadamente, ¿cómo sería? Es porcentaje pequeño. Los nativos tienden a vivir lejos del centro. Ellos simplemente cuando llega el viernes por la noche no van hasta el centro. Se suben a su camión, enganchan un bote y se van a Muskoka. Y allí, en su cabaña, se instalan, pescan, leen un libro y cuando pasas en otro bote, te saludan con la mano. Sal de Canadá. Un momento. Y sonríen. Cuando llegué por primera vez a Canadá, la primera vez que tuve una entrevista de trabajo en Toronto, en el área de Bay Street, había un chico blanco y yo estaba por encima de él y me dijo que regresara a mi país y solo estaba en una entrevista. Quizás consiga este trabajo. Te quitaré el trabajo. La segunda vez que mi mamá tuvo una entrevista fue en Toronto, fue en Jarvis, un poco cerca de la iglesia a la que vamos, así que había este viejo hombre blanco y le dijo, vete de nuestro país. Para mi mamá probablemente fue más difícil, ya que no habla bien inglés. Luego se asustó. Y se asustó, ok. Ella dijo que quizás no vendría a nosotros. Eso fue cuando no tenía esto cerca, porque no piensan que soy ruso y todos se confunden con un iraní. Y una vez en el autobús también. Sí, en el autobús también pasó. Pero había afroamericanos, eran chicas jóvenes que... gente negra. No. Pero eran como... Abogado, no hables así. Tienen una sensibilidad hacia los negros realmente. Igual que en los Estados Unidos, más o menos. No, esto ha comenzado ahora porque empezó el tema de Black Lives Matter. Y ellos comenzaron con este tema, aquí también a desarrollarlo. Aunque en Canadá nunca hubo esclavos, aquí realmente no había nadie. Aquí solo había gente blanca y un refrigerador. Hace frío aquí y nadie venía. Canadá realmente existe, solo 150 años. Bueno, un poco más ahora. ¿Y cómo se fundó? Por ejemplo, no existía la ciudadanía canadiense hasta 1951-1952. Es decir, no podías tener un pasaporte canadiense. Solo después de la Segunda Guerra Mundial apareció algo como la ciudadanía canadiense y el pasaporte canadiense. A pesar de cercanía entre Canadá y EEUU, según Oleg, su mentalidad es diferente. No, Canadá es más sencilla. La gente de diferentes países es más sencilla, son más amables. Allí es algo tenso. Hay un exceso de armas, una gran cantidad de esos casos. Tiroteo en la escuela, tiroteo en el colegio, mueren 5, 10, 12, 17 personas. Aquí en Canadá no hay eso. ¿Quién está cansado de los tiroteos? Y se va a Canadá a descansar el fin de semana, sin pistola. ¿Y has considerado alguna vez los Estados Unidos? Bueno, en el tiempo que has vivido en Canadá, al menos lo has pensado, supongo. Cuando tenía 20 años, consideraba todo. Hoy Pakistán, mañana América, pasado mañana Canadá y al día siguiente Moldavia. Cuando quería emigrar tenía dos opciones. Irme a Australia o irme a Canadá. Luego, después de dos... Oh, por supuesto. En general me gusta aquí en Canadá que las relaciones son así. Se acercan, te piden permiso, ven que sonríes, si pueden tomarlo. Bueno, no así. Bueno, como si fuera realmente sincero. Sincero. En intentos de considerar a EEU, subimos más alto.
En esa dirección, allá donde está la neblina, donde están esas chimeneas, ese es el lago Ontario. Si lo cruzas nadando, ya estarás del lado americano. A la derecha está Niágara, a la izquierda, por así decirlo, Montreal, Quebec, el Océano Atlántico. Esta parte ciudad está lejos de ser el centro, pero mantener económicamente este apartamento no será fácil. Este apartamento costará aproximadamente alrededor de 3.400, 3.500 y 1.550 metros al mes. Hasta un apartamento de una habitación tiene menos de 50 metros cuadrados, alrededor de 2.400. También debe comprar un seguro, se llama Tenant Insurance, que protege al inquilino. Por ejemplo, si te visitan amigos, si alguien se siente mal y se cae del balcón, el propietario tampoco se hace responsable. James, piscina, eso es un estudio de yoga. Aquí cortaron el agua, pero no importa. Sin embargo, Canadá está aquí. Aquí pueden lavar al perro de la calle. Cuando lo traen aquí, pueden lavar al perro para que no tenga patas sucias. Y hay una habitación separada para esto. Esta trabajadora no habla inglés en absoluto. Y en lugar de mostrarnos el camino, le resulta más fácil simplemente llevarnos de la mano. Bueno, y este es el llamado lounge. Aquí la gente también puede organizar algo así, para sí misma, si tienes un cumpleaños. O simplemente venir a sentarse un rato y leer. Aquí hay un cumpleaños. Desde este apartamento en el centro se puede ver la isla, una de las principales atracciones de Toronto. Eso de enfrente se llama justo Ontario. Island. Es un taxi acuático. Toma este taxi y ve allí a la isla de Ontario. Este apartamento cuesta 2,5 millones. Si me mudara aquí por ese precio, definitivamente no saldría de la piscina. Esta es la habitación principal. Cuando se realiza una visita, está prohibido tanto para el agente inmobiliario como para las personas que ven el apartamento usar cualquier cosa, incluido el baño. Bueno, y uno quiere tomar un baño, lo entiendo, pero no se puede. No se puede. Además, cada agente inmobiliario debe dejar tarjeta. Montaña de ellas. Cuando vienes aquí, no solo yo, muchas personas llegan y comienzan a escribir en su currículum. Yo fui gerente allí en ventas, así que en 1900 su currículum es así y en todas partes gerente. El significado de la palabra gerente. En Canadá y nosotros tenemos significados muy diferentes. Para nosotros gerente es casi como si cada consultor fuera un gerente, pero aquí es un director. ¿Qué país donde todos llegan como gerentes? Así es. Cada agente inmobiliario tiene estos letreros cuando vende una casa. Por ejemplo, en esa área tiene su propio listado. Coloca un letrero en los cruces principales con su nombre, teléfono y una flecha indicando dónde se vende la casa. No hay alguna guerra o algo así. No se acercan los competidores, no los derriban. No. ¿Qué trabajos has tenido? El primer trabajo que tuve. Un conocido me consiguió un trabajo no sabía inglés. Él me consiguió un trabajo en el trabajo donde él había trabajado antes. Era un desguace de coches. Trabajé un par de meses, especialmente recuerdo ese invierno. 20 grados, menos 20, menos 30 y hacía frío. Tenías que trabajar con todos esos coches y estaban afuera. Había que desarmar esos coches. Y todo, con las manos, y todo el metal estaba helado. Hacía flexiones unas 10-20 veces en el suelo, corría un poco, luego me concentraba. Volvía a mi lugar y desatornillaba cosas. Ese fue mi primer trabajo. No puedes convertirte en agente inmobiliario, aquí es rápido. Ser agente inmobiliario es bueno, ya eres agente inmobiliario, aquí no pasa así. No, por supuesto, aquí tienes que estudiar, aprobar exámenes para obtener la licencia de agente inmobiliario. Y en el examen había mucho en el examen. Hay que estudiar uno a uno. Creo que tienes que aprobar 7 u 8 exámenes y para aprobar cada examen necesitas... Tenía un libro de un grosor así. Hay muchas leyes, reglas, subreglas y regulaciones. Cómo funciona el sector inmobiliario. Cómo se debe tratar unos a otros, cómo atender a los clientes. También terminé la universidad aquí. Se llama George Brown College y
Por cierto, tenía probablemente alrededor de 12 materias. Y para mi sorpresa, recuerdo que estudié alrededor de 10 meses. Y para mi sorpresa, recuerdo que me gustaban todas las materias. En resumen, ¿necesitas bienes raíces en Canadá? Contactas a Oleg, él es definitivamente un profesional en esto. Los contactos estarán abajo en la descripción del video. Justo en el centro nos metimos a comer. Y aquí es como una cafetería. Sí. Cuando voy con mi nieto a la isla, lo traigo aquí y lo alimento. En la cafetería, lo que es genial, toda la comida tiene el mismo precio, ya sean macarrones o carne. Todo cuesta 2,79 por 100 gramos. Yo, tonto, agarré macarrones sin saber que tienen el mismo precio que los camarones. En la caja todo se pesa en un solo contenedor. Llamémoslo comida nacional canadiense. Mexicana, asiática, italiana. Y esto probablemente le da alma y solo corta la pizza. Con más. Ucrania con ucranianos. Habilidades. Por primera vez en mi vida, como deliciosos macarrones con pizza, ahora lo asociaré con el hermoso país de Canadá. Cerca de nosotros hay un motociclista. Llegamos al cementerio. Parecería que no es un tema para la hora del almuerzo, pero son tan encantadores aquí que dan ganas de organizar un picnic justo entre las lápidas. Bueno, yo preferiría mirar en un lugar así que en el nuestro. Cercas, maldita sea, esas vallas. Tumba sobre tumba. Y aquí puedes tomar una manta y hacer un picnic. Qué tranquilo está aquí, sí. Nadie hace ruido. Ni siquiera esa mosca asesina hace ruido. Solo se posó en mí para dar un paseo por el barrio. Y esta es una típica residencia de ancianos canadiense. Las personas jubiladas, aquí es donde viven. Tienen comida de restaurante, desayuno, almuerzo, cena, y las niñeras los cuidan. Hoy soy pasajero, pero a los pasajeros también los multan aquí a menudo. Hace poco pagué una multa, alrededor de $300, unos $278, por ir al volante y en el carro con una persona que era otra la que conducía. Yo estaba atrás, en el medio, sentado, y no llevaba el cinturón de seguridad. Como la policía me detuvo y me puso una multa, estaba sentado con un pasajero que estaba sentado atrás y no llevaba cinturón de seguridad. Y me emitieron una multa, y al conductor no le pasó nada. Él dijo, dame tu identificación, porque cuando te emiten esa multa, ahí está todo escrito, tu nombre, apellido. Conductor de Oleg fue atrapado. Si pagas multa rápido, descuento del 50%. Cuando llegué aquí a Canadá, la primera semana tuve un desfase horario tan fuerte que precisamente a las 12, a la 1 de la tarde, estaba conduciendo y simplemente me quedaba dormido. Mis ojos, necesitaba ponerme cerillas, no podía conducir, pero 2 veces cometí una infracción al cruzar con el semáforo en rojo. Recuerdo que me dieron la primera multa de unos $250. Fui al tribunal, en ese entonces todavía era en persona, no en línea, y creo que me la redujeron a la mitad. La pagué allí, unos $125 probablemente. Y al volante, no de manera adecuada. Solo sin alcohol. En primer lugar, te quitarán la licencia por al menos 1 año. Luego habrá una multa y generalmente se contrata a un abogado. Un abogado es caro. Es decir, ya estás gastando unos 10,000 solo en finanzas. Si no contratas a un abogado. Bueno, simplemente eres culpable de todo. Sí. Aceptaste todo lo que te acusaron y luego necesitarás pensar que tendrás antecedentes penales. Ya tienes antecedentes. Ni siquiera podrás ir a América. Según Oleg, al mudarse es importante comunicarse con quienes ya se adaptaron. Puedes repetir errores por malos consejos. Son afortunados aquellos que llegaron y la aceptaron. Tengo familiares que llegaron recientemente, solo llevan 3 meses aquí. Y están felices de que todavía tienen profesiones que son así de demandadas. La esposa trabaja, ha trabajado toda su vida con niños
y él trabajó como técnico dental. Eso también es demandado aquí, no hay muchos buenos. Y relativamente encontraron trabajo rápidamente, pero muy raro sucede. Entre los migrantes hay una competencia muy grande. A este país llegaron en el año 2023 alrededor de 2 millones de personas, incluyendo estudiantes. Los estudiantes aquí de esas cifras son alrededor de 800,000 se inscriben. Luego están los refugiados, los que tienen permiso de residencia, personas con residencia permanente, alrededor de 2 millones. Y ellos también muerden con los dientes el asfalto. Por supuesto. Y los canadienses soportan a todos. Cuando llegué, fuimos al parque y al día siguiente estábamos sentados allí. Había estos gansos, alimentábamos. Se acercaron unos canadienses y dijeron, hola, buenos días, ¿cómo están? Nosotros respondimos, hola, ¿acaban de llegar? Ellos dijeron, sí, bienvenidos a Canadá. Pues así es, y llaman a la policía. Las personas que vienen aquí con niños, si no son informáticos, si ellos quieren trabajar, por así decirlo, con la cabeza, como estamos acostumbrados a trabajar con la cabeza y no con las manos, les será muy difícil aquí. Este país es ideal para aquellos que trabajaban allí, instalando ventanas. Profesiones manuales como carpinteros y artesanos. Guarderías, sí, o pisos, hacía. Aquí, quien viene y quiere trabajar con la mente, con la cabeza, es muy difícil porque viene una gran cantidad de personas de diferentes países. De diferentes países hay mucha competencia, todos tienen cerebro. ¿No extrañas tu hogar? Yo en principio por ahora no. Quizás sabes ir a ver a los familiares, pero así, para volver allí probablemente no podría acostumbrarme de inmediato. Sí, puedo ir, estar un poco de aquí para allá, pero creo que después de algún tiempo querré regresar. ¿Qué dicen tus familiares sobre que estés aquí? Bueno, ya, acostumbrados. ¿Allí? Suena música de fondo mientras se escucha. Bueno, ¿qué decir? Canadá, otro continente. Su mentalidad, sus peculiaridades, sus desventajas y ventajas. Las ventajas similares pesan más, porque más personas quieren venir. Este fue mi primer episodio sobre este país. Habrá al menos algunos más. Para no perderte ninguno, suscríbete a mi YouTube, Instagram y Telegram ahora mismo. En todas partes soy Boba Karmanov. Adiós.